Vamos a la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a buscar en Isaías capítulo 6, del 1 al 8. Y la pregunta es, ¿con el hombre o con Dios? Esa es la pregunta. ¿Con el hombre o con Dios? Y estamos hablando específicamente en el día de hoy, este mensaje tiene que ver con la vida espiritual, la vida religiosa nuestra. La dejamos a nivel humano, que sean las experiencias de otros, que sean la comunión del pastor con el Señor o leyendo historias maravillosas de la vida de grandes hombres de la Biblia o de grandes hombres de la historia que lograron grandes cosas y cambiaron la historia de naciones, de gente que se llenó del Espíritu de Dios y vivió una vida plena, ¿verdad? De una profunda comunión con el Señor, una vida de poder. O somos espectadores de eso, o somos participantes de esa comunión con Dios. O hacemos de nuestra religión un ritual de venir a la iglesia, de verdad, y no entramos en una comunión personal con Dios, o decidimos ir más profundo. Ese es el propósito de este mensaje. Dice Isaías 6, del 1 al 8, escribe el profeta Isaías una experiencia que él tuvo. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Padre, te damos gracias por esta palabra. Tómanos de la mano, llévanos a través del camino de esta predicación en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Es esto el comienzo del ministerio de Isaías? ¿O es esto un encuentro? No se puede determinar aquí. Hay quien dice que esto es el comienzo. Claro, hay 5 capítulos anteriores a este, donde Isaías está amonestando al pueblo. No necesariamente la literatura hebrea, eso quiere decir que los primeros 5 capítulos son históricamente en el tiempo anteriores al 6º. No necesariamente, puede ser que este sea el llamado de Isaías. Pero puede ser también que el profeta Isaías, ya profeta, ya predicador, ya llevando los 5 capítulos primeros regañando al pueblo y diciéndole al pueblo que estaba mal y que se habían alejado de Dios, Dios le diera una experiencia especial, un quebrantamiento, un encuentro más allá de lo que él conocía. Y aquel hombre que había regañado a todo el mundo, de momento se encuentra viendo su propia inmundicia y viendo la grandeza de Dios como él nunca la había visto. No dudamos que era un hombre de Dios antes de eso. Pero la gente de Dios tiene experiencias posteriores a su conversión y a su devoción y a su entrega que transforman su vida. Es eso lo que estamos predicando.
hay dimensiones de conocimiento y de integración a Dios y de comunión con Dios más allá de lo que usualmente nosotros conocemos. Y este hombre estaba experimentando algo que transformó su vida. De ahí en adelante, Isaías no era la misma persona. Lo que estamos diciendo es que un encuentro real, más allá de la convicción de pecado que nos lleva a reconocernos pecadores y a tomar una decisión de fe y convertirnos al Señor, que eso es lo más maravilloso que le puede pasar a uno. Pero más allá de eso, a personas ya convertidas, a personas de fe, han tenido posteriores experiencias a su conversión que han transformado su vida, que le han dado una plenitud de Espíritu Santo, han sido llenados del Espíritu Santo, han sido transformados y su modo de predicar, su modo de vivir, su modo de llevar la vida, su modo de ver las cosas ha cambiado, y su vida de disposición al sacrificio y al trabajo y de hacer la obra del Señor se ha multiplicado por esa experiencia. Lo que estamos diciendo y lo que estamos predicando hoy es que usted y yo tenemos la alternativa, la opción de, en una humildad y en un espíritu de fe, entrar en una comunión con Dios, clamando a Dios porque Dios nos llene de su Espíritu Santo y que Dios nos muestre de alguna manera su caminar que Él tiene para con nosotros, su propósito, y que Dios nos llene de esa paz y ese poder que Jesucristo le promete a la iglesia antes del día de Pentecostés, y que ocurrió el día de Pentecostés y que ha ocurrido a través de la historia en innumerables ocasiones. Hay dimensiones de gozo, de poder, mucho más allá de las que el cristiano normalmente conoce. La pregunta es, ¿anhelamos eso? ¿Deseamos como iglesia eso? ¿Estamos contentos con ser cristianos nacidos de nuevo? ¿No? Eso es y hay que estar contento con eso. Pero es que para nosotros no hay esa experiencia. Es que eso es solamente para los Isaías. Dios prometió la plenitud del Espíritu Santo solamente para los apóstoles. ¿O era una promesa para la iglesia del Señor? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Vemos en Génesis capítulo 28, del verso 10 en adelante, que otro hombre, Jacob, Israel es la misma persona, ¿verdad? Porque Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel. Es el padre de la nación hebrea en el sentido de que las 12 tribus, claro, ellos reconocen al padre Abraham, que es el abuelo de Jacob. Abraham, un hombre que escuchó la voz de Dios, tuvo experiencias tremendas con Dios, tuvo visitaciones angelicales, Dios le hablaba, su hijo Isaac lo mismo. Y no me cabe duda que desde pequeño ellos le hablaban a Jacob y Jacob se crió en un ambiente donde se le decía, no, esto es así, yo vi esto, yo tuve esta experiencia, Dios me dijo que me fuera de la tierra de donde yo vivía allá en Babilonia, en Ur de los Caldeos, y me trajo acá, me prometió una tierra y nos dijo que nosotros íbamos a ser una nación especial, un gran tesoro para él y todo esto, y eso lo sabía Jacob porque él se crió en esa casa, con un abuelo con esas experiencias y con un papá con esas experiencias. Y ahí en el capítulo 28, del verso 10 en adelante, ocurre lo siguiente, del 10 al 19. Dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac.
La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y estaba hablando de Jesucristo, era la simiente que eventualmente iba a venir de Israel, de Jacob. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Escucha eso. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que es casa de Dios. Quiere decir, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Dios está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Cómo es posible que no lo supiera? Es que las experiencias de otros nos sirven para mostrarnos la gloria y la realidad de Dios. Tenemos que tener nuestras propias experiencias individuales. No te lo puede dar el pastor, no te lo puede dar leyendo historias de otras personas. Es tu encuentro, es que tú seas tu Betel. Tú tienes que tener tu Betel. Hay que acercarse a Dios con corazón humilde, sincero, quebrantado, y anhelar y pedir y esperar en Dios. Y esperar en Dios. Yo creo que debemos de empezar a insistir otra vez en una oración muy vieja en esta iglesia, que es que Dios traiga un derramamiento espiritual, un avivamiento sobre esta congregación. Nosotros no tenemos de qué quejarnos. Dios ha sido bueno. Dios había sido bueno con Jacob hasta ese momento, pero él no conocía que Dios estaba tan claro y tan específico. Las palabras de su abuelo, diciéndole esas mismas experiencias que él tuvo. Y mira, me pasó esto, y mira, y yo iba a sacrificar, y escuché la voz que me dijo: no lo hagas, Abraham, no sacrifiques a tu hijo. Y mira, y allí había un cordero, que Dios puso un cordero sustituto para que yo no matara a mi hijo. Yo subí al monte y me pasó esto, y yo, y ahí le contó todas esas cosas. Pero ¿qué abuelo no le cuenta esas cosas a un nieto? Isaac contándole las otras cosas. Y oye, qué bonito suena eso. Pero era la experiencia de otro. Y él dice: yo no sabía que Dios estaba tan cerca y estaba aquí con nosotros, con esta familia. Yo no lo sabía. Sí que tú sales sobre Wesley, sobre Moody, Finney, Spurgeon, Jonathan Edwards y los grandes forjadores de avivamientos que han orado y han recibido el apoyo de Dios para transformar países enteros. Y nos gozamos oyendo las historias de esas personas. Ahora mismo en el mundo, como el 60% de los evangélicos son pentecostales. Y todo comenzó en una casa allá en la calle Azusa, allá en California. Un gran avivamiento. Y independientemente de las diferencias que uno pueda tener, porque somos denominaciones diferentes, si no fuera por esa denominación, en Puerto Rico habría 60 o 70% menos de cristianos. Dios ha usado al pueblo pentecostal para traer mucha bendición a la gente. Y no hay que ser pentecostal para anhelar que Dios me visite y Dios
me toque con su Espíritu Santo. ¿Verdad que no hay que ser pentecostal? Y no tenemos de qué quejarnos. Empezamos 7 en una sala de una casa. Y somos cerca de 3,000 ahora. Y estamos por el mundo entero con 211 misioneros apoyados por la Iglesia Bautista de Glenview. No tenemos de qué quejarnos. Dios ha sido bueno. Nos ha guardado de divisiones. Que hay iglesias que llevan en los 39 años de esta iglesia y que llevan 10 y 15 divisiones ya. Nosotros llevamos ninguna. Dios ha sido bueno. Y la crisis económica que ha tocado tantas iglesias, que inclusive algunas se han ido a la quiebra, no ha tocado a la Iglesia Bautista de Glenview. Dios ha sido bueno. Dios es bueno. Eso lo sabía Jacob, porque eso se lo dijo su abuelo y eso se lo dijo su papá. Pero él no conocía lo que conoció ese día en Betel. Los apóstoles caminaron con Jesucristo 3 años, hicieron muchas cosas y sanaron enfermos y Jesucristo le dio autoridad sobre los demonios y cosas y vieron cosas maravillosas, pero no conocían lo que pasó en el aposento alto el día de Pentecostés. No lo conocían eso. Y tenemos que, y el que no tiene hambre no come. Y si le ofrecen comida, no quiere. Yo estoy lleno. Yo estoy lleno. Y como yo estoy lleno, pero mira que esto está bueno. Pero es que yo comí ya, no estoy lleno, no quiero. Y la actitud de nosotros los cristianos muchas veces es que sin haber comido no tenemos hambre. No conocemos lo que nos estamos perdiendo de la vida poderosa que fue diseñada para que la iglesia viviera una vida sobrenatural donde se supone que nuestro ambiente esté lleno de milagros y cosas sobrenaturales. Se supone que eso es la vida. Y aquí ocurren milagros, sí, ocurren sanidades. Pero no tenemos ni una idea de lo que es la otra dimensión de una vida plena de Dios. Siempre hay una gloria más allá de la que experimentas ahora. Juan el apóstol vivió con Cristo, caminó con Él, estuvo el día de Pentecostés, experimentó aquella maravillosa venida del Espíritu Santo por primera vez, hizo milagros, vio al Cristo resucitado. Y tú dices, bueno, ¿qué más? ¿Qué gloria puede haber más que esa? Bueno, vemos en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, vamos a buscar aquí, rapidito, del verso 9 en adelante, que el apóstol Juan, aquel que dice que dormía recostado del hombro de Jesús, el discípulo amado, que se suponía que ya no le quedaban más experiencias por tener, porque él había visto a Cristo resucitado, él había visto sanar a los enfermos, él había estado en el Pentecostés, y ya no hay más nada. Y dice el capítulo 1, verso 9, dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que estén en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, porque no era el Cristo que él conocía. Él conocía a un Cristo totalmente apariencia humana, ¿verdad? Pero dice semejante, no era igual, ¿verdad? Dice vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana.
a Dios, pero Jesucristo no, él nunca lo conoció con el cabello blanco. Pero aquí está hablando el Jesucristo y el que es uno con el Padre, que está reinando en gloria, como nieve, era blanca lana como nieve, sus ojos como llama de fuego. Adiós, y aquellos ojos que él tantas veces miró ahora no eran iguales. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido, brillando los pies, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tampoco era la voz que él conocía. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Usted se ha puesto a mirar el sol a las 12 de mediodía? Pues no lo haga, porque va a tener problemas con la vista. Pues dice que así era el rostro de Jesús que él estaba viendo. Cuando le vi, dice, escribe Juan, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Ahí estaba un hombre que tenía más experiencias que lo que casi puede tener cualquier ser humano. Desde el Cristo que conoció, siendo un joven, porque Juan era relativamente joven cuando conoció a Jesús, hasta el que vio morir a Cristo en una cruz, a quien él encargó, a Jesús le encargó que se hiciera cargo de su mamá, desde la cruz. Y después los vio resucitados. Y después lo vio levantarse. Y después estaba en el aposento alto cuando vino el Pentecostés y el Espíritu Santo llenó a los 120 que habían allí. Todo eso. Y de momento Dios le da un nivel más de gloria. Siempre hay un nivel de gloria más allá de donde tú estás. Tú estás contento por haber recibido al Señor. Gloria a Dios por eso. Yo también estoy contento. No me quejo. Pero hay un nivel de gloria que tú y yo no conocemos. Hay dimensiones espirituales, revelaciones de la naturaleza de Dios, de su gloria, experiencias espirituales que tú y yo no conocemos y que hay que anhelar. Hay mucho ruido alrededor nuestro para que no busquemos esa experiencia de gloria. Hay mucho ruido, hay mucha preocupación. El mundo quiere que nuestra preocupación sea el agua que no llueve, que no cae, la economía que está mala, el IVA y el abo, todo lo que haga por ahí. Porque ya aparecerá otro con otro título por ahí. La crudita y la otra. La vida quiere y el mundo quiere que tú no anheles esa intimidad con Dios, porque lo importante para ti sea el trabajo, la familia, la condición económica, tu salud, seres queridos, el gobierno, el seguro social, la medicina, los planes médicos, sino que tú estés concentrado en las tonterías de que con quién se casó el artista tal y eso está todo el tiempo, los chismes por la televisión. Y tú mira, se divorció de este y se casó con el otro, mira, y ahora se divorció del otro y se casó con el primero otra vez. O sea, ahora la gente está gastando su tiempo en tonterías. Las viejas chismosas, hay unas medios de televisión que dicen que son cortes y es cuestión de chisme y peleas y hasta se agajan a pelear en la misma corte y todo, y eso se alimenta a uno de la morbosidad del chisme. Y no nos damos cuenta que el tiempo pasa y está nuestro Bethesda, está nuestro lugar donde es casa de Dios y no lo sabemos. Nosotros somos casa de Dios, templo del Espíritu Santo. Falta que nosotros digamos, Dios, yo era casa de Dios y no lo sabía.
Es que a veces tenemos que anhelar. Eso tiene que ocurrir a nivel de la vida personal tuya. No es el domingo por la mañana aquí. El domingo por la mañana nos preparamos, nos equipamos, aprendemos. En el estudio bíblico nos equipamos, aprendemos qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios no quiere. Nos preparamos para hacer la obra del reino, adoramos a Dios, tenemos compañerismo con los hermanos. Pero mi experiencia de intimidad con Dios ocurre en el nivel de tu aposento y de tu vida privada. Jacob estaba solo cuando ocurrió eso. A veces necesitamos un quebrantamiento para que nos demos cuenta de la presencia de Dios. En Lucas capítulo 22, del verso 54 en adelante, vemos que ocurre en la negación de Pedro. El apóstol Pedro, que había dicho que él no iba a negar a Jesús, dice que, aquí dice versículo 54, que apresan a Jesús, prendiéndolo, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pedro estaba mezclado con los que habían apresado a Jesús, los soldados y la gente, ¿verdad? Pero como haciéndose que no conocía nada de eso. Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Ahí hubo un cambio en Pedro, necesario. Esa negación acercó a Pedro a Cristo. Contrario a lo que muchas veces se piensa, ¿verdad? Acercó a Pedro a Cristo. El Pedro descubrir que no era tan fuerte como él pensaba, el Pedro descubrir que era débil, el Pedro descubrir que él no tenía el valor para ser fiel porque negó al Señor. Eso a Pedro lo hizo otra persona. El quebrantamiento y la pérdida de confianza en nuestras habilidades personales y en la suficiencia humana es una ganancia espiritual. Los que buscan sinceramente de Dios tienen que hacerlo postrados y en humildad. Tiene que haber una conciencia de que yo necesito ese toque, yo necesito ese poder. Yo no puedo hacer la obra, ni vivir la vida, ni vivir en victoria, si no me muevo a una relación más profunda con el Señor, que no sea venir el domingo por la mañana a la iglesia, lo cual está bien. La Biblia dice que no dejemos de congregarnos. Pero la religión me puede acercar a Dios, ese es el propósito de la religión, pero puede adormecer mi conciencia y la rutina de la religión mantenerme indiferente a la experiencia. Yo sustituyo la experiencia con la rutina. Yo calmo mi conciencia culpable con cultos y venidas a la iglesia. Esa es la tendencia del ser humano en todas las sociedades. Es aplacar a Dios con algún sacrificio. Sea algunos han matado niños,
otros sacrificaron animales, otros adoran al sol, otros adoran la luna, otros adoran los árboles o los ríos, otros, ¿verdad? Y entonces le ofrecen cosas, a unos le llevan frutas a Dios, otros le llevan, yo no sé qué por allá, ofrendas de algún otro tipo, y entonces yo calmo a los dioses en ese caso porque son muchos los que creen, yo los calmo haciéndole rituales y regalándole cosas y cumpliendo con ciertos días, en los días y eso lo hacían los indios taínos, y eso lo hacen los indios en el Amazonas, y no tienen que hacer las culturas griegas, las romanas, las druidas, los celtas, los iberos, todas las tribus bárbaras, y todo el mundo tiene algún tipo de creencia en algo. Pero no se supone que un cristiano lleva una vida de ritual. Porque el cristianismo no es una religión, es una relación con Dios. Y las victorias grandes se consiguen de rodillas y con lágrimas y entrega. Así que era necesario el quebrantamiento de Pedro para que Pedro fuera el apóstol que Dios quería que fuera. El apóstol Pablo tiene su propio quebrantamiento cuando él va camino a Damasco a perseguir cristianos. Eso está en Hechos 9 del 1 al 6, donde Pablo va persiguiendo cristianos y Dios se le aparece y Pablo cae al suelo, un hombre religioso, bien estricto, hebreo, creía en Dios Jehová, porque los hebreos creen en el mismo Dios que creemos nosotros, y un hombre muy principal entre los judíos, un hombre importante, pero sin una experiencia con Dios. Y él tiene su propio encuentro similar, ¿verdad? Pero en este caso más profundo que tuvo Jacob. Y él es derribado al suelo y queda ciego. Y ahí se le dan instrucciones que vaya a la casa de un hombre llamado Ananías, un cristiano desconocido que nunca se menciona más en la Biblia. Ese Ananías, nunca más. Hay otros Ananías, pero ese nunca más. Solamente Dios al hombre orgulloso que mataba cristianos, que los perseguía, porque eso es lo que hacía Pablo. Cuando Dios lo derribó, quedó ciego, él iba a perseguir, a apresar y a matar cristianos. Y Dios le dice, ¿te gusta matar cristianos? Pues ahora que estás ciego, ¿sabes qué? Te voy a mandar a orar en el cristiano más pobrecito que hay en el pueblo. Ese es el que va a orar por ti para que tú recobres la vista. Y lo tuvieron que llevar de la mano porque él era ciego ahora. ¿Quién es Ananías por aquí? Que me dijo, en una calle tal y tal vivió un Ananías. Sí, aquel que vive allí, aquella casuchita, allí vive aquel Ananías. Un hombre de Dios, Ananías. Y aquel hombre es el que ora por Pablo y Pablo recobra la vista. Y aquel hombre cambia su manera de ver las cosas. Y dice en Hechos capítulo 9, del verso 1 al 6, leemos Hechos 9 del 1 al 6, lo que dice aquí. Vamos a ver. Dice, aquí lo tengo ya. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se acuerda lo que pasó Isaías? Cuando tú tienes un encuentro, lo primero que tú dices, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, envíame a mí. Ya Isaías no determina dónde va. Tú me has hablado por algo. Yo soy alguien especial, como es cada cristiano. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tú quieres que yo viva mi vida? ¿Qué tú quieres que yo haga?
Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y él le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora Pablo iba a ser el apóstol Pablo. Pero era necesario ser derribado. Era necesario recobrar la vista. La vista. Él era ciego antes de ser ciego. Y ahora tenía la vista física y la vista espiritual. Es necesario el quebrantamiento. El mismo Pablo decía, he descubierto una gran verdad. Cuando soy débil, entonces es que soy fuerte. Entonces, tú tienes delante de ti una promesa de que Dios escucha tus oraciones. Tú tienes delante de ti la verdad de que el Espíritu Santo mora en ti si eres creyente. Si no lo eres, es momento de tomar esa decisión de entregar tu vida a Cristo. Tú tienes delante de ti ese Espíritu Santo que está en ti y entonces hay todo lo necesario para abrir un camino de comunicación con un corazón quebrantado, humillado, con hambre de Dios. Porque tú sabes, nosotros estamos tan corrompidos que a veces oramos por dones y plenitud del Espíritu. Mira cuál es la carne humana. Porque yo me imagino a mí, la estrella de la iglesia. No es por Dios. No, si Dios dame el don de profecía o dame el don de sanidad. Y yo me imagino a todo el mundo, vamos para en casa de la hermana Pancha para que le ore por nosotros, porque ella sana. Y la estrella. Entonces estamos orando por un don, pero el motivo es el incorrecto. Señor, dame el don de la predicación. Porque yo quiero, Señor, llenar estadios, ser pastor de la iglesia. Yo quiero brillar en el campo evangélico. Entonces, la oración no está mal, pero la motivación tiene que ver con el orgullo. Es lo mismo ese orgullo que el orgullo de que tienes el mejor carro del pueblo o la mejor casa del pueblo. Es igualito. El más que profetiza en la iglesia, el que pone las manos y la gente se sana, el que mejor que predica en Puerto Rico, es lo mismo que decir yo soy el que tengo la casa más grande del pueblo. Es igual de pecado. No, pero el otro es para predicar. No, es lo mismo, es orgullo. Decía Santiago, ustedes piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Por eso digo que hay que pedir desde las rodillas. Por eso digo que a veces el quebrantamiento es necesario. Yo no digo que yo sea la persona esa llena del Espíritu Santo. Yo quiero que Dios me llene. Pero sí puedo decir que mi ministerio cambió cuando yo, al tiempo de comenzar, y he dado el testimonio antes, pero no puedo dar el testimonio de otro, tengo que dar el mío, a pastorear la iglesia, como un año después, año y medio después,
laico todavía, no había renunciado a la universidad, seguía en mi trabajo, pero al mismo tiempo era pastor ya de del grupo. Todo iba mal. Todo era un fracaso en el ministerio. Nadie se convertía, no pasaba nada. Y yo llamé a los misioneros y les presenté mi renuncia. El que se había ido y al que había llegado a sustituirlo, que fueron el que se había ido, que fue el que inició la obra, y el que había llegado que a sustituir el primero, los reuní a los dos en la casa del que vivía en Ponce, porque el otro ya estaba en San Juan. Los llamé a los dos y les dije, yo quiero terminar y aquí yo le agradezco la oportunidad. Esto no es lo mío, yo no funciono como pastor, no pasa nada, nadie se convierte, esto es un fracaso, yo no veo que haya respaldo del Señor a mi ministerio y pues quiero entregar la obra, ¿verdad? Les agradezco. Y ahí un misionero me convenció de que sí, él creía que yo tenía un llamado, pero que Dios me quería decir algo. Un hombre muy espiritual, ya fallecido, llamado hermano Irán Duffer, de Texas. Me dijo, yo sí creo que Dios quiere un llamado para ti, pero pregúntale al Señor qué es lo que está pasando. Y yo le pregunté al Señor, sí, me retiré, porque yo amaba al Señor. El problema no era ese. Pedro, que negó a Cristo, lo amaba, pero lo negó. Uno amando a Dios hace cosas y tiene actitudes equivocadas. Y yo le pregunté al Señor, y el Señor me mostró que yo había depositado mi confianza en mi preparación académica de profesor universitario, que había pensado que por ser profesor yo podía pastorear la iglesia con facilidad y que para eso él era una ofensa, que yo estaba manchando el púlpito con mi soberbia. Y Dios no necesita profesores. De hecho, comenzó la obra con pescadores y gente de pueblo. Yo lloré y le pedí perdón al Señor. Le pedí perdón y le dije, Señor, Pedro tenía algo que yo no tengo. No tenía la preparación académica, pero tenía un toque tuyo que obviamente yo no tengo, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Yo me arrepiento, cuán arrogante, cuán soberbio. Mucha lágrima. Pero no es que Dios haya terminado conmigo, pero las cosas empezaron a cambiar. Antes de un ministerio que ha tenido el respaldo del Señor, había un quebrantamiento. Por eso digo que muchas veces tenemos que preguntarnos, ¿qué hay en mí que a ti no te gusta? ¿Qué hay en mí que detiene? ¿Dónde está la represa de tu bendición que no deja fluir el agua? Vemos por la parábola del hijo pródigo que inclusive se puede vivir en la casa del Padre sin conocerle. El hijo pródigo, no vamos a leerlo porque está ahí, aunque está en Lucas capítulo 15, no sé si por ahí lo están poniendo ahí, ¿verdad? Pero el hijo pródigo, ese hijo menor que vivía allí en esa casa, no le gustaba vivir en la casa del Padre. Y le dijo al Padre que le diera la herencia y se fue a vivir lejos a una provincia apartada y allí comenzó a gastar la herencia en orgías y con rameras y ¿verdad? En fiestas. Se rodeó de amigos, como siempre sucede en esos casos, y se empezó a acabar la herencia, llegó a perderlo todo y entonces también se quedó sin amigos, como también suele suceder en esos casos. Y es cuando llega al fondo de lo más denigrante que podía ser un hebreo, era ser cuidador de cerdos, que para los hebreos es un animal inmundo que ellos no comen. Y eso llegó a ser, y tanto que deseaba comerse la comida de los cerdos, de tanta hambre que tenía. Y estando allí, él reacciona y se acuerda del Padre, lo ve de otra manera. ¿Qué hago yo aquí? Tú que estás apartado del Señor. ¿Qué hago yo aquí? Se dijo este joven.
Me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y aquel se levantó todo lleno de lodo y dijo: bueno, yo no quiero ser un hijo ya. Yo quiero ser uno de los peones de los trabajadores. Pero ellos, aún así, ellos viven bien en la casa del padre. Y salió caminando y dice que el padre lo vio de lejos, que representa a Dios. Corrió y lo abrazó y lo besó. Y dijo: hagamos fiesta porque maten al becerro gordo y traigan el anillo y hagamos fiesta porque mi hijo era perdido y ha regresado, etcétera, etcétera. Y entonces muchas veces es allí en la posilga, en el fracaso espiritual, donde podemos empezar a subir. Tiene que haber una decepción con el mundo. Tiene que haber una revelación de lo que vale el mundo. Este muchacho entendió lo que valían los amigos. El muchacho entendió lo que valía la vida licenciosa, lo que era la vida. Entendió la magnitud de su rebelión con Dios y de estar viviendo haciendo cosas que no le convenían. Y entendió la bendición de vivir en la casa del Padre. Y fue en su fracaso que se levantó. Muchas veces tenemos que caer para podernos levantar de la manera correcta. Tristemente hablando, el campo del Señor está lleno de gente que tiene cicatrices, de heridas en el camino. Tiene heridas en el camino. Nada hay más grande que el conocimiento del Señor. Es ahí hacia tenemos que caminar. Tenemos que caminar a conocerle cada día más. En Filipenses capítulo 3, y con esto terminamos, del verso 7 al 10, dice: pero cuantas cosas, escribe el apóstol Pablo, Filipenses 3:7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de ¿qué? De conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y un camino de conocimiento que el apóstol Pablo dice: yo quiero llegar a la excelencia del conocimiento de Dios. ¿Cuán lejos estamos de conocer el corazón de Dios? Tú sabes que lo más triste del mundo es uno vivir con una persona sin conocer. Pasa mucho. En consejería matrimonial lo oímos constantemente: pero esta no es la persona que yo conocí. Esta es otra persona. Era gentil, era amable, era dulce, era un hombre de familia. Y ahora no me ama, dice que se va porque tiene otra, no se quiere saber de los hijos. Este es otro hombre, ¿verdad? Yo siempre le digo: no, el que era otro hombre era aquel, este es el que es. Aquel que era gentil, aquel estaba, porque si es amor verdadero, la Biblia dice que nunca deja de ser. Si dejó de ser, era que no era amor verdadero, ¿verdad? Eso es un análisis bien sencillo. Si era amor verdadero, nunca deja de ser. Si dejó de ser, no era amor verdadero. Así que la pregunta es triste uno vivir con una persona y pensando que es una persona y es otro. Pero Dios es nuestro esposo, dice la Biblia, el esposo de la iglesia. ¿Cuánto conocemos realmente de Dios? Aparte de lo que leemos ahí. ¿Cuántas conversaciones íntimas tenemos con Él? En tu privado.
Nos gusta mucho la religión, la oración pública, ¿verdad? Pero la privada. ¿Cuánto tú conoces de Dios? ¿Sabes tú oír la voz de Dios? Dios me habla. Dios no quiere que yo haga eso. Dios me está advirtiendo de algo. Hay algo aquí que el Espíritu me dice que esto no está bien. Hay algo en este discernimiento espiritual que viene como esa relación. Hay algo aquí en esta persona que no está right. Hay algo que tengo que cuidarme. Ese negocio luce bueno, pero hay una inquietud en mi corazón que yo no puedo definir, pero como que Dios me dice que el negocio no me conviene. Yo no sé qué es, pero como ya hay una comunión, hay una vocecita del Espíritu Santo que habla contigo a través de tu corazón. Pero eso no viene por venir a la iglesia el domingo. ¿Cuánto nos falta entregar? ¿Cuánto tenemos que quemar? ¿Hasta dónde nuestro corazón está sumergido en esta relación con Dios? De que Hernán Cortés, cuando fue a conquistar a México, habían tribus poderosas allí. Lo increíble es que Hernán Cortés, con un puñado de hombres, conquistó una nación completa, solamente porque ellos intimidaban y creían que eran dioses y porque tenían mejores armas, pero se suponía que quienes ganaran fueran los de allí, porque eran muchos, ¿verdad? Pero no fue así. Pero los hombres de Hernán Cortés se intimidaron y dijeron, vámonos calladito de noche, cuando Hernán Cortés esté durmiendo, nos vamos calladito y nos montamos en los barcos y vámonos para España, que esto está feo aquí. Pero había alguien que estaba escuchando la conversación y le dijo, ¿sabe qué está planificando la gente, los soldados y los marinos? Calladamente irse a las naves y regresar a España. Dijo, sí, pues calladamente voy yo. Y buscó unas teas de fuego cuando ellos estaban durmiendo. Él lo hizo al revés y fue y quemó los barcos. Váyanse ahora a España. O conquistamos a México o morimos aquí. Porque para eso fue que vinimos. Pues hay que quemar las naves. Esto no es acabulla medía. Hay que quemar las naves. Señor, me tiro hasta el pescuezo, hasta la cabeza. Que el agua, como decía allá en Ezequiel, ¿verdad? Las aguas me van a llegar a los tobillos y después van a llegar aquí, después van a llegar a las rodillas y después van a llegar acá, y hasta todo ese momento yo tengo el control porque voy caminando en la visión de Ezequiel, y después las aguas van subiendo y yo tengo el control, pero de momento las aguas subieron y ya no podía tocar el piso porque entonces las corrientes de las aguas eran las que me llevaban. Nosotros estamos dentro del agua, sí, pero el control está totalmente en nosotros. Hacemos lo que queremos, damos lo que queremos, ¿verdad? Decidimos lo que queremos decidir. Necesitamos que las aguas suban hasta que ya no seas tú y puedas decir como Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. ¿Hay alguna persona aquí que no ha entregado su vida a Cristo? Y allí donde está, hay una mano que se levanta por allá. Dios le bendiga. ¿Quién salva? A su nombre. Aleluya. Alguien más. Dice, pastor, yo quiero entrar en esa emocionante relación con Dios. Hay alguien más allí donde está, que con su mano invita al Señor a su corazón. Le entrega su vida. Hay un caballero que levanta su mano. Dios le bendiga. ¿Quién salva? A su nombre. Alguien más, allí donde está. Dios te está llamando, levanta tu mano y dile, Señor, aquí está mi vida. En el caso mío, no era la mejor vida porque era bastante desordenada, pero era la única que yo le podía dar. Yo no le podía dar la vida de otro, tenía que ser la mía. Quizás la tuya, como la mía, no es la mejor, pero es la única que tú tienes para dar. Y hay que ser humilde y reconocer que somos pecadores y que necesitamos perdón de Dios. Y por eso es que le recibimos, le entregamos nuestra vida, nuestros pecados. ¿Alguien más allí donde está? Levanta su mano
y toma la decisión de entregarle la vida a Jesús. Públicamente, como manda la Biblia. Hay otra dama que levanta la mano por allí. Dios le bendiga. ¿Quién salva? Cristo. ¿Alguien más allí donde está? Con su mano expresa lo que hay en su corazón. Con su mano expresa lo que hay en su corazón. Yo quiero que el Señor sea mi Salvador. Yo quiero entregarle mi corazón. Yo quiero vivir para Él. Necesito ayuda. Por eso es que le invito a mi corazón. Porque yo solo no puedo hacer eso. Necesito gracia. Y le estoy entregando mi corazón a Cristo, levantando la mano. Hay alguien que toma esa decisión, que no lo ha hecho hasta la fecha y que toma esa decisión en este momento. Alguien más. Antes de terminar con esta parte del llamado, hay alguien más que le entrega la vida al Señor, que no lo ha hecho todavía. Vamos a pedirle a los que levantaron la mano que vayan caminando hasta acá, por favor. Queremos orar por ustedes. Pero también yo quiero ver si aquí hay personas que entienden que han estado alejados de Dios, han apartado del camino de alguna manera, su relación se ha enfriado, han estado, ¿verdad? O han hecho, caminado caminos incorrectos, lo que sea, y quieren reconciliar su vida con Dios. Yo le voy a pedir que pasen por acá. En este caso, los que están recibiendo al Señor acá en el lado izquierdo, si hay reconciliación por acá en el lado derecho, alguna persona reconcilia su vida con Dios, que ha estado apartado de Dios, ha estado alejado, ha estado caminando en rebeldía, o ha estado caminando en indiferencia a Dios. Ya es cristiano, pero ha estado alejado. ¿Hay alguna persona que está en esa condición? Bien. ¿Me falta alguien, verdad? ¿Eran 3? 3 eran. Por ahí viene otra persona más. Bueno, de hecho vienen 2. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor por esta vida?